Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de plagas en avicultura y mi grupo está conformado por Salome Acosta, María Chacón, Valerie Pinzón, Nicole Ortega, Laura Pinzón y la persona que les habla, Laura Castaña. Bueno, de las especies que vamos a hablar aquí es roedores, moscas y cucarrón de la cama, son las especies en las que nos vamos a enfocar. Bueno, vamos a empezar con roedores. Existen tres roedores de importancia para la avicultura. Estas son la rata noruega o de la alcantarilla. Esta tiene como nombre científico Ratus norvegicus. La segunda es llamada rata negra o de los tejados y su nombre científico es Ratus ratus. Como tercera tenemos el ratón doméstico, que es uno de los más conocidos, que su nombre científico es musculus. Vamos a enfocarnos en una especie en específico para explicar las diferentes características. Escogimos la Ratus norvegicus, ya que es la rata al presentarse más en las producciones avícolas. La morfología de la rata de Noruega es un tamaño de alrededor de 20 a 27 centímetros de largo, con una cola de 17 a 23 centímetros de largo, es bastante grande. Su peso ronda entre los 250 gramos y los 500 gramos. Sin embargo, cuando hay un ambiente que tiene bastante alimento, esta puede superar incluso los 600 gramos. El pelaje es áspero, denso y suele ser de color pardo o grisáceo. Y en el vientre es un poquito más claro, incluso puede llegar a ser blanquecino. Tiene cabeza ancha, también robusta y tiene un hocico romo. Las orejas son pequeñas y también están cubiertas de pelo y apenas sobrepasan la cabeza cuando se doblan hacia adelante. Los ojos de la rata de Noruega son pues relativamente pequeños, por lo que tiene una visión limitada, y su cola es escamosa, anillada y es más gruesa en la base y no presenta pelo. Em, los dientes, estos son los incisivos de color característico amarillos o anaranjados. Como se sabe, son de crecimiento continuo, son muy fuertes y tienen un borde muy afilado. Las extremidades de la rata de Noruega son un poco más largas las patas posteriores que las anteriores y tienen dedos fuertes y también garras afiladas. Ya como otras características del cuerpo, pues es compacto, pero es musculoso y tiene buenas características para excavar y nadar con facilidad. ¿Cuáles son los hábitos de vida de la rata de Noruega? Bueno, en su hábitat, esta es una rata que prefiere principalmente las zonas bajas, también la humedad o pues que sean cercanas al agua, es decir, que suele vivir en alcantarillas, riberas, en sótanos o en basureros. Ella excava madrigueras subterráneas y pues usualmente realiza varias entradas para refugio y nidificación. Se asocia pues estrechamente con las áreas urbanas ya que es altamente adaptable y pues lo que más requiere es simplemente donde haya alimento abundante. Entonces puede estar tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. El comportamiento es nocturna, excavadora y es muy buena nadadora y aparte pues a pesar de que es muy musculosa no es tan buena escaladora. Puede trepar, pero pues sí, sigue prefiriendo el suelo. En cuanto a la alimentación, es omnívora y también oportunista. Puede consumir cereales, granos, carnes, basura, huevos, incluso pequeños animales y también incluso frutas. Sin embargo, suele preferir como alimentos que sean ricos en proteína y en grasas. La rata de Noruega es considerada neofóbica, es decir, que desconfía de todos los objetos
o incluso de los alimentos nuevos. Esto dificulta un poquito su control, pero pues esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. La reproducción es extremadamente prolífica. Esto quiere decir que en la preñez una hembra puede llegar a tener entre 5 a 7 camadas al año y por camada pueden ser incluso de 6 a 12 crías por camada. El periodo de gestación de la rata de Noruega es de alrededor de 21 a 23 días y las crías maduran sexualmente de las 8 a las 12 semanas. En cuanto a la territorialidad, estas marcan su territorio con la orina y con las glándulas sebáceas, se comunican con vocalizaciones ultrasónicas y con señales químicas y son un poco agresivas cuando hay individuos extraños, esto a raíz también de que es neofóbica y sobre todo cuando hay escasez de recursos. ¿Cuál es el ciclo de vida de la rata de Noruega? Bueno, en su nacimiento las crías nacen ciegas, sordas y sin pelo, pesan alrededor de 5 a 6 gramos al nacer y son completamente dependientes a la madre. Luego pasan a una etapa de lactancia que ocurre durante las primeras 3 semanas de vida. De los 7 a los 10 días comienzan a crecer los pelos y de los 14 a los 15 días abren los ojos y empiezan como a explorar y a moverse un poco más. El destete y el crecimiento juvenil ocurre más o menos a los 21 días y allí ellas empiezan a consumir alimento sólido. Allí ya son mucho más activas, desarrollan como habilidades para la excavación y pues como para la búsqueda del alimento. Como mencionamos en la diapositiva anterior, la madurez sexual la alcanzan entre las 8 y las 12 semanas de edad y en condiciones favorables las hembras pues pueden quedar preñadas inmediatamente después del parto. Esto se llama estro postparto. La vida adulta y la reproducción, pues bueno, pueden vivir de 9 a 18 meses en libertad e incluso hasta 3 años en cautiverio. La hembra, pues como se mencionó antes, tiene alrededor de 5 a 7 camadas por año y entre 6 a 12 crías por camada. Y una sola pareja puede originar miles de descendientes en un año si no existe control. El impacto sanitario de la rata de Noruega, bueno, esta puede transmitir diferentes enfermedades, puede transmitir bacterias como la Salmonella sp, la Escherichia coli, el Clostridium sp, la Pasteurella multocida. En cuanto a virus, transporta indirectamente algunos virus aviares al contaminar como las superficies y el agua y como los fómites y demás. Parásitos, ácaros, pulgas y helmintos, pues que afectan incluso a los humanos y no solo a las aves. Y puede transmitir leptospira. Esta es causante de leptospirosis y es transmitida por la orina contaminada. Bueno, la rata noruega, la rata negra y el ratón doméstico afecta principalmente al hombre, siendo reservorio o vector de agentes patógenos que van a causar diversas enfermedades. Empezando con la rata noruega o Ratus norvegicus, este puede portar, como ya lo mencionó Salomé, leptospira interrogans, es una bacteria que causa leptospirosis, y esta enfermedad se transmite por contacto con agua o superficies contaminadas con orina de roedor infectado. Esto puede generar fiebre, ictericia, insuficiencia renal e incluso complicaciones pulmonares. Además, este mismo roedor puede ser portador del hantavirus, que es responsable del síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Eso es una infección grave con alta mortalidad que se transmite cuando el ser humano inhala partículas contaminadas de orina, heces o saliva seca de los roedores. Por otro lado, tenemos el Ratus ratus, esta es la rata negra. Este es vector de Yersinia pestis, una bacteria que causa la peste bubónica, una de las enfermedades más mortales en la historia de la humanidad. La transmisión se da por la picadura de pulgas que previamente se alimentaron de la sangre de un roedor infectado. Y también este roedor puede transmitir Rickettsia typhi, agente casual del tifus murino, igualmente transmitido por la picadura de pulgas infectadas y se puede provocar fiebre alta, erupciones cutáneas y síntomas similares a los de otras infecciones sistémicas. Por último, pues tenemos el musculus, que es ese ratón doméstico, es otro
pues un roedor de gran importancia epidemiológica. Este puede portar bacterias del género Salmonella, responsables de la salmonelosis, enfermedad que se transmite por el consumo de alimentos contaminados por heces de los ratones, lo que puede causar diarrea, fiebre y vómitos. Y además ese roedor, al igual que la rata noruega, también puede transmitir leptospirosis, bueno, leptospira, produciendo nuevamente la leptospirosis, ya pues como mencioné, por contacto con orina contaminada. Bueno, acá tenemos distintos compuestos usados como rodenticidas. Estos son principalmente divididos en anticoagulantes de primera y segunda generación y no anticoagulantes. Entonces, empezando con los rodenticidas anticoagulantes, estos actúan evitando la coagulación de la sangre en los roedores, lo que va a provocar hemorragias internas letales. Y se dividen en primera generación, que estos son, digamos, las que requieren varias dosis para ser efectivos, y las de segunda generación ya son más potentes y ya con una sola dosis pueden causar la muerte. Bueno, acá observamos una tabla con algunos de los anticoagulantes de primera y de segunda generación. Incluye la dosis letal, el porcentaje que se usa en los cebos y el riesgo que representan para otros animales. Entonces, por ejemplo, la warfarina, difacinona, brodifacum y la bromadiolina, pues estos en cuanto al riesgo son ligero o moderado hacia otros animales, o sea que ya sean mascotas o fauna silvestre, puede llegar a ser tóxico para estos animales. Bueno, ya para profundizar en uno de los compuestos anteriores, tenemos el Prodifacum. Esto es un rodenticida perteneciente a la familia de los anticoagulantes de segunda generación, específicamente de las hidroxicumarinas. Este se comercializa en presentaciones como bloques, pellets o pastas con concentraciones de 0,0025% a 0,005%. Y su principal uso, pues, es el control de roedores en ambientes urbanos, rurales y productivos. Y esto incluye las granjas avícolas, porcinas, almacenes y bodegas, etcétera. Este es eficaz contra las principales especies de roedores que ya habíamos mencionado anteriormente y especialmente en poblaciones de sus roedores que son resistentes a anticoagulantes de primera generación. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, este se basa en la inhibición de la enzima vitamina K epóxido reductasa. Esta es una enzima muy importante para la síntesis de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10 en el hígado. Entonces, al bloquear esta vía, los roedores van a desarrollar hemorragias internas progresivas que van a conducir a la muerte. Esta diferencia de los anticoagulantes de primera generación, em, generalmente solo requiere de una sola ingestión para ser letal. Entonces, esto evita que los roedores asocien el cebo con la muerte. Bueno, en cuanto a la aplicación, pues esto se debe realizar estratégicamente. Se coloca los bloques o pellets en estaciones de cebo seguras, fuera del alcance de niños, mascotas, de aves y pues de las aves. Y también es recomendable ubicarlos cerca de las rutas habituales de los roedores, como son las paredes, esquinas o debajo de muebles. Bueno, en cuanto a ventajas, como ya mencioné, tiene una alta eficacia con una sola dosis. Además, tiene cierta capacidad para actuar sobre roedores resistentes a otros anticoagulantes y tiene persistencia en el organismo de roedor, lo que asegura pues, su efecto letal. Sin embargo, pues también tiene sus riesgos, puede causar intoxicación secundaria en animales domésticos y fauna silvestre que pueden consumir los roedores muertos y además tiene cierta persistencia ambiental. Entonces, pues por esas razones se debe usar estrictamente em, con las indicaciones del fabricante para garantizar la seguridad y efectividad del control de plagas. Un ejemplo de este compuesto tenemos el Ratimor, que es la que vemos en la imagen. Si quieres pasa. Acá tenemos la ficha técnica.
Pues Ratimor es un rodenticida profesional, pues tiene Brodifacoum a la concentración de 0,005%. Su formulación en bloques parafinados protege el sebo de la humedad y facilita su colocación en portasebos. Bueno, en cuanto a riesgos, pues el Bradifacum es tóxico por ingestión, mientras que por inhalación o contacto con piel y ojos presenta un bajo riesgo, pero pues igual puede causar irritación. Y por esas razones, pues se debe manipular con guantes, mantenerse fuera del alcance de niños, mascotas y aves, y no colocarlo cerca de alimentos ni superficies de preparación de alimentos. Bueno, acá observamos el diamante NFPA, que, bueno, en la zona roja no se ve muy bien, pero pues ahí tiene un cero. Esto quiere decir que no es inflamable. En la zona azul tiene un 3. Esto quiere decir que es un riesgo grave para la salud, por lo que ya mencioné anteriormente que pues es tóxico si se llega a ingerir. En la zona amarilla tiene un cero. Esto quiere decir que es estable, o sea que no es reactivo. Y en la parte blanca, pues normalmente ahí va como información especial, pero en este caso no tiene información. Entonces, pues en términos generales, pues es un producto seguro en cuanto a fuego y estabilidad química, pero pues es altamente tóxico. Bueno, en cuanto a controles físicos, esto pues ya va directamente hacia el animal o al entorno. Hay varios métodos físicos que incluye trampas mecánicas, barreras físicas, eliminación de refugios, control del acceso al alimento y agua, control ambiental y sellado de entradas y grietas. Pero pues una de las trampas más comunes van a ser las trampas mecánicas. Perdón, uno de los métodos físicos más comunes van a ser las trampas mecánicas, ya que eso es una alternativa efectiva y segura frente a otros métodos químicos, especialmente cuando se manejan animales de producción como las aves, donde no se quiere utilizar, digamos, ese método químico, ya que pueden ser un riesgo para las aves. Bueno, las trampas más comunes en el medio rural colombiano van a ser las de resorte o golpe. Estos también son llamadas snap traps, que funcionan mediante un mecanismo que se activa con un cebo, usualmente un pedazo de comida como maíz, queso, concentrado, que al ser tocado por el roedor va a liberar una barra de metal que lo mata instantáneamente. Estas trampas pues son económicas, son muy fáciles de conseguir, ya sea en ferreterías o tiendas agropecuarias, y si se manipulan adecuadamente, pues se pueden reutilizar varias veces. También en zonas rurales es frecuente ver trampas artesanales hechas ya con baldes, botellas, tubos de PVC para crear mecanismos de caída o de captura viva. A veces en granas ya más significadas se puede también utilizar trampas eléctricas. Estas funcionan atrayendo alrededor mediante un cebo y al entrar en contacto con las placas metálicas internas va a recibir una descarga que pues también lo mata, digamos, instantáneamente. Al igual que pues el control químico también se debe hacer de forma estratégica, pues se pone en el tránsito frecuente de los alrededores, paredes, esquinas, detrás de comedores, etcétera. Y es importante revisar las trampas diariamente, retirar los cuerpos, cambiar los cebos con regularidad para mantener la efectividad del sistema. Bueno. Bueno, control biológico tenemos la lechuza de campanario. Esta es una de las pocas especies que cumple una función significativa como controladora biológica. Esta es una ave rapaz nocturna, se distribuye ampliamente en el país, especialmente en zonas rurales, agrícolas y semiabiertas. Es un depredador natural muy eficaz, ya que su dieta se basa en pequeños mamíferos como las ratas, ratones y musarañas. Y una sola lechuza puede consumir entre 3 y 6 roedores por noche, lo que representa, digamos, un impacto importante sobre las poblaciones de plagas si se mantiene en la zona de forma estable. En Colombia hay algunas fincas que pues han comenzado a implementar cajas nidos como para atraer a estas aves. Esto busca imitar el hábitat natural de la lechuza para que se establezca cerca de los cultivos de instalaciones.
Pero bueno, digamos en sistemas intensivos no es común, pero bueno, para producciones un poco más a pequeña escala sí puede ser una herramienta muy útil, especialmente si se quiere evitar el uso de rodenticidas químicas. Pero bueno, a pesar de sus beneficios, el control biológico de roedores en avicultura es muy limitado. O sea, realmente se restringe a aves rapaces, ya que los gatos, aunque históricamente son usados en fincas, pues no son muy recomendables para sistemas avícolas. Pero sí, digamos, a diferencia de plagas como insectos, donde sí hay una amplia variedad de enemigos naturales, pues en la avicultura sí es como más limitado. Vale, nosotros también vamos a hablar acerca de las infestaciones de moscas en las producciones avícolas. Eh, las infestaciones de moscas son como un gran desafío para las operaciones avícolas porque estas se concentran en fosas, en el almacenamiento de gallinadas, en el piso, en la comida. El estiércol de las aves es un medio ideal para la reproducción y pues las grandes poblaciones de moscas pueden causar molestias y estrés en las pollonas y esto pues va a bajar la producción en las ponedoras y reproductoras. También en las que aves de engorde. Las moscas puede ser un vector importante de enfermedades tanto para las aves como para los humanos. Y la que tiende a predominar, como podemos ver en la figura 11, es la mosca doméstica. Esta tiende a predominar porque estamos en un área de trópico y además la mosca doméstica se ha adaptado mucho a los ambientes humanos. En tanto a las otras moscas que podemos encontrar, tenemos la mosca california, la mosca de la basura, la mosca soldado y la mosca del establo. Vamos a profundizar un poco más acerca de la mosca doméstica. La mosca doméstica eh, tiene una clasificación taxonómica del reino Animalia, filum Arthropoda, clase Insectas, subclase Pterygota, orden Diptera, suborden Cyclorapta, la familia Edmosidae y el género Edmusca. La especie es mosca doméstica. En su descripción morfológica pueden llegar a medir de 4 a 7,5 milímetros de longitud y tienen dimorfismo sexual, entonces la hembra va a ser más grande que el macho y se va a distinguir por el espacio relativamente amplio en los ojos, ya que en los machos los ojos casi se tocan. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que la mosca es la consecuencia del deficiente manejo de los desechos orgánicos, especialmente en los excrementos frescos y húmedos de las explotaciones de aves en postura de jaula. Por eso, pues, el hábitat generalmente, como ya lo había mencionado, es el estiércol fresco, la gallinaza húmeda, la basura y los desechos orgánicos por mala manipulación. En la alimentación, las larvas se van a nutrir de materia orgánica en descomposición y los adultos van a preferir líquidos azucarados, secreciones o heces. La actividad va a ser principalmente diurna y ellos van a tener una actividad mayor entre los 20 y los 30 grados Celsius. Puede volar hasta los 2 a 3 kilómetros de distancia, pero puede transportarse más lejos gracias a los vehículos por su pequeño tamaño. La mosca doméstica, pues, como lo habíamos mencionado, ellas van a nacer naturalmente contaminadas por todo tipo de bacterias, virus y hongos por el lugar donde nacen. Y pues además habrá parásitos y patógenos que se van a trasladar a partir de las patas y vellosidades en el cuerpo. Además de eso, hay que tener en cuenta las proboscides o el tracto digestivo de la mosca, porque eso los convierte en portadores involuntarios hacia el hombre y hacia los animales y causan como un número importante de enfermedades o patologías que impactan toda la producción avícola como tal, como lo son en bacterias la Salmonella, el E. coli, el Campylobacter, la Pasteurella, el Streptococcus y el Staphylococcus, en virus el Newcastle y el Gumboro, y en parásitos las coccidias, o en hongos como la Candida albicans o el Aspergillus fumigatus. En cuanto al ciclo biológico, como todos los dípteros, la mosca doméstica va a tener una reproducción sexual y va a tener una metamorfosis completa que va a transcurrir dentro de la materia orgánica en descomposición con 4 estadios, que son el huevo, la larva, la pupa y el adulto.
En el estadio de larva va a tener tres estadios larvarios y la pupa va a ser la más resistente y la que va a depender de la temperatura. Entonces, cuando el alimento no se encuentra limitado, las moscas van a completar su ciclo vital en 10 días a 29 grados, 21 días a 21 grados, 45 días a 15 grados. En el ciclo biológico vamos a tener el huevo que dura de 8 a 16 horas. Este va a ser blanco, brilloso y difícil de ver por el ojo humano. Se va a encontrar en la materia orgánica húmeda, en los residuos orgánicos, como ya lo habíamos mencionado, en el estiércol. La larva, bueno, luego va a pasar como un estadio larvario que va a durar de 3 días a varias semanas, pues dependiendo, porque como son tres estadios larvarios, eh, representan el 80 al 90% total de la población de moscas en la mayoría de las infestaciones, entonces ese es un punto crítico de control. La pupa va a durar de 2 a 10 días, incluso más, porque eso va a encapsular el exoesqueleto. De ella va a salir la mosca adulta a los pocos días, dependiendo pues, de las condiciones ambientales. A mayor temperatura será más rápido el ciclo biológico de las moscas. Y pues ya en condiciones climáticas extremas, como las son los climas con estaciones, puede permanecer latente durante varios periodos de tiempo en tierra o en sustrato, pues para una mayor tipo de supervivencia. La mosca adulta como tal solo va a vivir de 3 a 4 semanas. Pues ya este estadio adulto pues va a descansar en superficies horizontales cuando no esté comiendo o reproduciéndose. El problema es que este estadio puede poner más de 700 huevos durante su ciclo de vida. En cuanto al impacto en la avicultura, pues principalmente tenemos que no controlar adecuadamente las moscas puede traer o puede generar problemas tanto en la salud pública de las explotaciones avícolas o incluso pues en las comunidades cercanas con los vecinos puede generar conflictos. Además, pues se produce pues un impacto directo sobre los animales y lo que es sobre su rendimiento productivo, ya que puede generar malestar, estrés, disminución del consumo de alimento, lo que se obtiene como resultado pues una disminución en la producción de carne o huevo o de ambas, pues según sea el tipo de explotación. Por otra parte, pues las moscas lo que van a hacer es defecar y regurgitar, lo que pueden llegar a causar pues manchas en las instalaciones, lo que es pues, los equipos, por ejemplo, pues los bombillos. Si se presenta pues una fuerte infestación, estos se van a manchar y pues se puede llegar a disminuir lo que es la intensidad lumínica pues que es necesaria para diferentes etapas. Por otra parte, pues ya a los huevos directamente pues puede llegar a transmitir patógenos o incluso puede llegar a no ser tan atractivo para el consumidor y se puede llegar a reducir lo que es pues el valor en el mercado. Por otra parte, tenemos que va a causar una fuerte molestia para los trabajadores, lo que va a hacer que no se generen buenas condiciones laborales, que éstas sean desagradables y difíciles, y se obtenga como resultado pues una disminución en la calidad del cuidado de las aves y asimismo pues una disminución en el rendimiento productivo, ya que se pueden llegar a estresar aún más. Puede llegar también a transmitir patógenos a través de las piezas bucales, de las superficies de su cuerpo, de las heces o incluso pues de lo que es la regurgitación. Por otra parte puede llegar a transmitir virus como es Newcastle, influenza aviar, bacterias como E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Vibrio cólera, Enterobacter, Campylobacter, huevos de cestos o incluso riquecias y hongos. Ya en cuanto a la afectación que le puede causar directamente al hombre, tenemos que pues las moscas pueden, la mosca doméstica sobre todo, pues puede actuar o tiene la capacidad de actuar como un vector mecánico, es decir, puede llegar a transportar microorganismos dañinos desde su entorno, desde lo que es la basura, las heces, los animales que están en descomposición y demás, hacia los alimentos de las personas y superficies pues, en las que se pueden llegar a entrar en contacto fácilmente. Y todo esto pues se asocia a lo que es intoxicaciones alimentarias y enfermedades intestinales. Ya directamente pues la mosca puede llegar a generar enfermedades como salmonella, E. coli, campylobacter, listeria y ya más exactamente la salmonella tenemos entérica que sería el ceroar enteriditis
o Typhimurium, que ambas pueden llegar a generarle al humano gastroenteritis. Ya en cuanto a un control químico, pues tenemos que el uso de insecticidas pues va a ser un componente importante de un programa de control integral de moscas, el cual pues se va a realizar con el objetivo de disminuir las poblaciones de moscas. Pero se deben tener en cuenta pues tres factores importantes y primero pues es no hacer una aplicación innecesaria de los insecticidas, no hacer un uso pues de más, ya que se puede llegar a generar resistencia. Además, pues se tiene que cambiar pues constantemente la molécula química que se usa. Por otra parte, pues no usar simplemente un control químico, sino también pues un control biológico y un control físico. Y se deben conservar áreas que estén libres de tratamientos químicos, donde las plagas pues pueden ser susceptibles a sobrevivir. Se presentan pues cuatro tipos de insecticidas que son como los más comunes para controlar las moscas. En esos están los larvicidas, insecticidas residuales, insecticidas de SEO e incluso pues los insecticidas de contacto. Y aquí tenemos pues la presentación de las moléculas. En la tabla A tenemos que lo que son los larvicidas. Estos se pueden rociar directamente sobre las áreas donde se encuentran pues los estadios de la larva y pueden también aplicarse en formas de gránulos secos donde pues se va a presentar el estiércol húmedo. Tenemos los insecticidas de la tabla B. Estos son insecticidas residuales. Estos se usan sobre todo pues para las moscas adultas y se aplica directamente sobre las áreas donde las moscas pueden estar recién salidas, donde están constantemente. Y este insecticida puede durar de días a meses. Tenemos la tabla C. En estos son insecticidas que se usan SEO y esto lo que van a hacer pues es atraer a las moscas. Entonces se aplica pues lo que es la molécula química sobre ciertas trampas o sobre ciertos pues elementos donde pues se va a atraer a la mosca y esto se puede llegar a utilizar tanto dentro como fuera pues de las instalaciones avícolas. Eh, y por último, pues están los insecticidas de contacto. Estos son para moscas adultas y se aplican por medio de nebulizadores, aspersores y puede ser efectivo. Bueno, un ejemplo de estos insecticidas químicos tenemos Larvadex. Este contiene 100 gramos sobre kilogramos de ciromacina. La ciromacina pues lo que va a hacer es un regulador de crecimiento de insectos, va a interferir pues en todo lo que es el metabolismo de la quitina en las tres etapas de la larva y lo que va a hacer pues que no se vaya a generar pues la mosca adulta. Por una parte, pues tiene beneficios. Este se puede usar en parvadas de pollo de engorde, reproductoras o ponedoras. Él va a controlar pues todo lo que es las poblaciones de moscas, las infestaciones y no tiene tiempo de retención en cuanto a los huevos, pero sí es de 3 días en la carne. Bueno, ahora por el lado del control físico-mecánico que se maneja, las trampas más utilizadas para el control son las mallas mosquiteras y las cortinas, las trampas viscosas que pues se pegan con papel atrapamosca, las trampas de luz ultravioleta y las tiras de resina colgante. Vamos a explicar más a fondo pues las trampas de luz ultravioleta, ya que pues nos parece un método moderno. Estas trampas pues emiten luz ultravioleta, la cual tiene como función atraer a las moscas. Al acercarse, las moscas quedan pegadas en una superficie adhesiva y pues son eliminadas por medio de una descarga eléctrica. Este método es muy utilizado en restaurantes, hospitales, en las casas o en los establos, como pues lo estamos planteando, ya que de esta manera reducen la población de moscas adultas sin la necesidad de utilizar químicos. En cuanto al control biológico, este control consta pues en el aprovechamiento para los depredadores naturales de la mosca doméstica, para de esta manera disminuir la población. Algunos de los depredadores naturales son los escarabajos depredadores, los cuales pues se consumen los huevos y las larvas en el estiércol, los ácaros depredadores,
los cuales atacan los huevos y las larvas jóvenes. Y pues por último, las avispas parasitoides, los cuales ponen sus huevos dentro de las pupas de la mosca. La larva del parasitoide destruye el interior del huevo y pues evita que la mosca adulta crezca. Ya en otra plaga, pues tenemos el Albitobius diapirenus, más conocido como cucarrón de cama. En cuanto a las características morfológicas del cucarrón de cama, tenemos que físicamente pues es un escarabajo pequeño de 5 a 7 milímetros de longitud. Normalmente es de color negro brillante o marrón oscuro. Tiene un cuerpo ovalado y aplanado dorsoventralmente. Tiene unas alas anteriores transformadas en élitros duros, las cuales cubren su abdomen. Presenta antenas cortas con segmentos engrosados en los extremos y tiene 3 pares de patas fuertes, adaptadas estas pues para caminar y excavar. Bueno, pues ¿cuáles son sus hábitos de vida? Normalmente pues está en galpones avícolas entre las camas de los pollos y los pavos, pues mayor la viruta, el estiércol y los restos de estos. En cuanto a la alimentación, el cucarrón consume restos de alimento, heces, plumas, cadáveres y pues material que esté en descomposición. Y en cuanto a su comportamiento, normalmente pues es de hábitos nocturnos. En el día pasa su comportamiento oculto en la cama o pues en grietas que estén presentes. Él puede dañar las instalaciones ya que perfora la madera y los aislantes que le coloquen. Y es un vector mecánico de bacterias, virus, hongos y parásitos intestinales que pueden afectar a las aves y pues por medio de ello el consumo del huevo a los humanos. En cuanto a su ciclo de vida, pues tenemos que el primero pues es huevo, este es de color blanco, pequeño y está depositado en la cama o en el estiércol. Ya luego pasa a ser larva, esta es de color amarillento, se presenta alargada y con una cutícula endurecida. Se alimenta intensamente pues de la materia orgánica de las aves y dura entre 40 a 80 días dependiendo pues de la temperatura que se presente. También tenemos pues la pupa, esta se forma dentro de una cama ya construida pues en el sustrato y dura de 4 a 10 días. Y ya luego pues se transforma en el adulto, que es el que conocemos, este puede vivir incluso entre 3 y 12 meses y puede reproducirse varias veces en su vida. Además de ello, pues el ciclo biológico se encuentra favorecido pues por el ambiente cálido y húmedo de las naves de cría, de las aves, perdón, de cría avícola. Estas hembras, pues una vez fertilizadas, son capaces de poner desde 5 o más huevos al día, pudiendo alcanzar pues los 2.000 huevos puestos en toda su vida. Estos huevos se depositan, como lo dijimos, en la cama del ave, principalmente pues debajo de sus comederos y bebederos. También puede ser depositado en grietas de suelo y paredes, y esto normalmente pues transcurre un periodo de incubación entre 3 y 10 días mayormente. La temperatura pues de la crianza de las aves la favorece pues a que crezca y pueda llegar a su ciclo de vida adulto. Bueno, ahora les voy a hablar cuál es el impacto que tiene el alfitoides en la avicultura. Este alfitoides es un gran vector de diferentes enfermedades virales como el marek o el bumborro, las bacterianas como la salmonelosis, la costridiosis, las protozoarias como la coccidiosis y las fúngicas como la aspergillosis. Este alfitobius genera un bajo rendimiento ya que afecta negativamente el índice de conversión, afectando las ganancias y la economía de la granja. Los daños que tiene este alfitobius principalmente se generan estructurales en la granja. Entonces, el alfitobius genera daños en pisos, en techos, en paredes y tiene una predilección, tiene una preferencia por materiales térmicos. Lo que hace el alfitobius es generar grietas, aperturas en estos materiales, afectando así la temperatura y el ambiente térmico del lugar. Procede generando un daño físico, ya que este cambio de temperatura genera estrés en los animales y cuando hay presencia de larvas dentro del cuerpo del animal se generan laceraciones en piel, en tejidos, en órganos y lo que hace también es disminuir el peso del animal y afecta la producción.
¿Cómo afecta el alfitoyus al hombre? Bueno, no hay una enfermedad en específico que diga que los afecta, pero en un estudio que se realizó en Brasil, que lo publicó la revista de Avicultura, habla que separó y aisló diferentes patógenos, enfermedades y cepas de este alfitoyus y encontraron una cepa colibacteriana que era patógena tanto en los animales como en el hombre. Bueno, los métodos de prevención y control. Está el principal, el más importante que nosotras consideramos, que era el Arbigen. El Arbigen está compuesto por difluencerona al 48%. Es un herbicida súper concentrado de amplio espectro. ¿Cómo funciona este? Necesitamos hacerlo en una dilución de agua, ya que el agua va a funcionarle como vehículo y va a ser muchísimo mejor para que pueda penetrarse en las diferentes superficies y normalmente nos indican que se debe utilizar 1 mililitro por cada metro cuadrado de superficie. En la ficha técnica que tengo acá presente nos explican que generalmente se utiliza de 1 a 5 litros por 10 metros alrededor de la granja. Lo que genera este método es evitar el crecimiento de larvas y producción de los huevos. Acá tenemos la ficha de datos de seguridad de este Larvigen. Entonces, pues está la identificación de peligros, nos indica que es muy tóxico para los organismos acuáticos. También tiene, pues, toxicidad cutánea. Y en caso de ser inhalado, pues en este caso no tiene ninguna afectación por ser inhalado, no tiene si tiene contacto con la piel, pues tampoco se genera, o sea, no es como un producto que genere muchas afectaciones en el hombre. Otros métodos químicos que está el Finigen Plus, que está compuesto por cipermetrina al 3% y neonicotinoide al 3%. Esta combinación de dos sustancias químicas activas lo que hace es evitar resistencias cruzadas. También está el Cipergen 5DP. Está compuesto por cipermetrina al 5%, genera un gran efecto choque y persistente al mismo tiempo, en el tiempo. Y como es un producto espolvoreado, sirve muchísimo para aplicarlo en estructuras y pisos porosos, ya que lo que hace es penetrarlo muchísimo más fácil. ¿En qué momento se deben utilizar estos métodos para que sean muy efectivos? Normalmente nos indican que al momento de hacer un aseo general, al momento de hacer un vacío sanitario, cuando los animales salgan, deben aplicarse estos métodos, estos productos químicos, para que pasadas las 24 o 48 horas, cuando haya exceso de humedad, calor, aumento de la temperatura, los adultos y las larvas salgan y se expongan a estos productos y así tengamos un efecto pues mucho mejor. Como métodos alternos para el cucarrón de cama encontramos algunas trampas físicas y mecánicas. Estas pueden ser, digamos, trampas de tubo o llamadas también canaletas con cebo. Estas son colocadas en el piso o incluso cerca de las paredes y esto pues permite capturar a los adultos únicamente pues que buscan refugio. También se puede utilizar cartones o incluso alfombras corrugadas. Estas sirven como un refugio temporal que luego se retira y se destruye, esto con el fin de reducir la población. Se puede hacer un aspirado mecánico o barrido profundo. Este es útil al limpiar los galpones. Puede ser utilizado entre lotes y esto elimina tanto adultos como larvas. También existen barreras físicas en paredes y columnas. Esto pues es básicamente sellar las grietas y las hendiduras y esto pues con el fin de evitar refugios. Hay otro tipo de trampas físicas y mecánicas que es, por ejemplo, la rotación y el manejo de la cama. Esto se debe realizar, digamos que retirando y reemplazando completamente la viruta o la cama usada entre los lotes y esto pues corta el ciclo de vida del parásito o de la plaga. Em, Se puede hacer desecación y ventilación adecuada. Esto es como una medida que permite reducir la humedad dentro de la cama y pues ya que el cucarrón pues prospera en ambientes húmedos y cálidos, también corta el ciclo de vida. También como medida adicional se debe realizar limpieza profunda y desinfección de las estructuras. Esto debe utilizarse lavado a presión, secado completo y esto pues elimina los restos orgánicos.
Como medios biológicos, encontramos dos depredadores naturales, que son los nematodos entomopatógenos. Uno de ellos es el Steinernema sp, perdón, o Heteroarditis sp. Estos deben aplicarse directamente en la cama, es decir, en la viruta. Estos penetran dentro del cuerpo de las larvas o incluso de los adultos y liberan unas bacterias simbióticas que causan la muerte del insecto en algunos días. También estos funcionan pues mejor con la humedad adecuada porque necesitan cierta cantidad de agua para desplazarse en el sustrato. O también se pueden utilizar hongos entomopatógenos como la Beauveria baciana. Estos son efectivos tanto para larvas como para adultos. Estos son aplicados como en forma de polvo y pueden también ser usados como en suspensiones acuosas o formulaciones comerciales que ya existen. Y también deben utilizarse sobre la cama o sobre la viruta. Las esporas de estos hongos son quienes se adhieren como a la cutícula del insecto y allí germinan y penetran directamente en el cuerpo. Una vez dentro, pues el hongo invade, hace todo el proceso de su ciclo de vida y mata al cucarrón. Muchas gracias.